Desde que comenzamos este viaje en este podcast, me habéis estado acompañando y hemos sido testigos de algo que realmente siento que transforma nuestra visión del mundo. Personas con ceguera que de pronto describen colores que nunca vieron, localizan objetos sin tocarlos, que con los ojos vendados sienten que algo se activa y empiezan a intuir formas, imágenes, como si una parte de ellos supiera ver desde otro lugar. Lo hemos vivido con emoción, con sorpresa y también con la humildad que invita todo esto desconocido, porque aunque no siempre sepamos cómo sucede, sucede. Y sin embargo, lo que os vamos a compartir hoy va incluso más allá. En este capítulo nos abrimos a testimonios y casos todavía más sorprendentes si cabe, algunos fuera de nuestro proyecto, otros que nacen del arte, de la medicina, de la vida cotidiana, pero con algo en común. Nos obligan a replantearnos todavía más qué somos como seres humanos. ¿Somos conscientes de todo lo que vemos? ¿La percepción es siempre igual? ¿O puede transformarse? ¿Es posible recuperar la visión cuando la oftalmología convencional asegura que no hay vuelta atrás? Soy Tania Gorreta y esto es Más allá de la visión. A primera vista, puede parecer que estos temas no tienen relación con el ver con un antifaz puesto, pero si os quedáis hasta el final, descubriremos que hay muchos más paralelismos más profundos de lo que parecen. Hoy abrimos la puerta, todavía más, a uno de los misterios de la conciencia humana, el acto de ver. Imagina que naces sin tus ojos funcionales. Nunca viste un color, ni una forma, ni una sombra, ni sabes lo que es la luz. Y sin embargo, acabas convirtiéndote en un reconocido pintor. Pintas árboles, pintas calles, pintas personas, como si tus manos recordaran algo que tus ojos en esta vida no han conocido. Este es el caso de Eşref Armagan, un artista turco ciego de nacimiento que ha sorprendido al mundo con sus cuadros, pero también ha sorprendido a la ciencia. Mi padre intentó decirme que yo era ciego. En este momento, esto me afectó bastante, pero en realidad yo ya lo había notado. Es decir, ¿por qué me di cuenta? Nadie le dice a las otras personas, cuidado, aquí hay esto, aquí hay aquello, aquí hay una estufa, aquí hay fuego, etcétera. Pero ¿por qué me lo decían a mí? Esto llamó mi atención. Entonces le pregunté a mi padre, ¿por qué entre tú y mamá no os decís entre vosotros estos peligros, pero me estáis advirtiendo constantemente a mí? Entonces supe que yo era ciego. Nací de esta manera, no tengo un ojo de nacimiento y vine a este mundo como una persona ciega y seguiré siendo ciego hasta que muera y así moriré. No hay vuelta atrás. Pero ya que vivo en este mundo, ¿por qué no debería ver el mundo en el que vivo? ¿Por qué no debería ver, o mejor dicho, cómo podría ver? A los 10 o 11 años esto empezó a rondar por mi cabeza. No voy a morir sin ver este mundo. Me lo propuse. Miren, una persona ciega de nacimiento, si se dice a sí misma, yo soy así, yo me acepto, soy ciego y no hay vuelta atrás, es importante. Primero, debe aceptarse a sí mismo. En segundo lugar, debe hacer lo que quiere hacer con determinación. Voy a hacer esto, voy a aprender esto. Persistencia, paciencia y mucha motivación son necesarias. En tercer lugar, esto es muy importante. Ojalá todas las personas con ceguera hicieran esto. Y no solo las personas con ceguera, esto es válido para todos.
Si una persona puede usar bien su cerebro, no hay nada que no pueda hacer o lograr. El cerebro es muy importante. Deseo que todos se acepten a sí mismos y usen al máximo su cerebro. Yo no he asistido nunca a clases de pintura. Yo no soy pintor. Sería una falta de respeto decir que yo soy pintor, porque yo no he tomado ni una sola clase de pintura en ningún lugar. Pero mi objetivo es no morir sin ver este mundo. Veré este mundo y venceré la ceguera. Si logro ver el mundo, ya no seré ciego. Habré vencido la ceguera. ¿Y cómo sería eso? Miren, una persona ciega de nacimiento entiende las cosas por el olor, por el tacto, por el sonido. Hay muchas cosas que puede entender, pero solo le falta esta parte visual. Para que una persona ciega pueda aprender algo, debe memorizar lo que oye, lo que huele, lo que toca, lo que saborea. Preguntando también a los que pueden ver, es imprescindible que pregunte a los que pueden ver. Esto no se aplica a aquellos que han visto un poco o que han perdido la vista más tarde. Lo que digo es solo para personas en mi situación, personas que nacieron ciegas y nunca vieron la luz del sol. Necesitas aprender cómo son las cosas, necesitas aprender qué detalles tienen, cómo son y cómo se ven desde todos los ángulos. ¿Para qué sirve? Debe preguntar a las personas que pueden ver y memorizar toda esta información. Para que una persona ciega pueda ver, necesita usar su sentido del tacto. Para que una persona ciega use su sentido del tacto, necesita ver lo que tocan sus dedos. ¿Cómo es posible? Otros ciegos, cuando les explico esto, dicen, pero ¿cómo puedes hacer esto? Esto no es posible. Nosotros no podemos hacer dibujos. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo podemos dibujar si no vemos? Pero no se dan cuenta que también pueden ver. ¿Cómo? Pues bien, para leer un texto, una persona ciega puede usar sus ambas manos y al hacerlo puede ver todos los puntitos. Esas yemas de los dedos pueden ver estos puntitos. Y lo que yo hago no es muy diferente. Si ellos lo hacen así, yo lo que veo son como líneas. Para que una persona ciega vea en su mente toda la forma de aquello que quiere descubrir, debe poder ser tocable, debe poder estar dentro de sus manos. Si una persona ciega toca un objeto muy grande, puede percibir un lado, pero no puede percibir el otro. Debe poder tocarlo con las dos palmas. Cuando ya empecé con esto, me aseguré de que todo lo que iba a dibujar cabiera en la palma de mi mano. Figuras pequeñas, esculturas pequeñas, relieves. Cuando tocamos con los dedos y los dedos sienten una línea en relieve hacia arriba o hacia abajo, una persona ciega puede verlo. Eso significa que una persona ciega puede ver, solo necesita encontrar todas las técnicas y conocerá el mundo. Si una persona ciega no puede sentir una línea con sus dedos cuando toca, no podrá hacer sus dibujos o no podrá trabajar con su imaginación. Esto es lo más importante. Yo no aprendí esto de ninguna otra persona, aprendí todos los métodos por mí mismo. Ahora, un lienzo. Voy a pintar en el lienzo. No uso lápiz. No tengo nada. Hago todas las pinturas con mis manos. Necesito pintar con mis manos. No funciona con pincel. ¿Tomaste la pintura con el pincel? ¿Dónde aplicas el pincel? ¿Funcionó? ¿No funcionó? No hay manera de saberlo. Tienes que hacerlo con tus dedos, con todas tus manos. Es decir, no necesitas otra cosa, no necesitas un pincel o algo así, no sirve de nada. Mira, no existe en ningún lado. Esta técnica la descubrí yo solo. El hilo orgánico fino que conocemos, no el hilo de carrete, de coser.
El hilo orgánico de colcha. Primero lo pegó al lienzo. Pasaron años antes de que no descubrí cómo hacerlo, pero mi imaginación empezó a trabajar y lo que yo imaginaba tenía que plasmarlo en la línea. Es decir, no lo podía hacer al azar. Eso no me funcionaba. Tenía que poner a trabajar mi imaginación. Para activar la imaginación se necesitan muchos años. Ahora, cuando llegue el segundo tema, lo explicaré. Voy a hablar sobre la Universidad de Harvard. Y en mi mente no existe el concepto de rojo. Yo no sé cómo son los colores, azul o verde, no los conozco, no los he visto nunca. Pero para mí todos son una sustancia líquida que está dentro de los tubos y los organizo en el orden que los necesito para poder usarlos. Es decir, abro el WhatsApp, llamo a John, mi asistente, o a mi hijo, y hacemos una videollamada. Y le pregunto, por ejemplo, a mi hijo que me ayude a ordenar las pinturas. Primero el negro, luego el blanco, luego el marrón, el rojo, azul y verde. Después de memorizar el orden, digamos que cuando tomo la quinta pintura, que es roja, entonces me dicen que lo que voy a pintar es una manzana o una cereza, entonces ya tomo el rojo y ya con mis manos puedo pintar el interior del hilo, que lo hice sin perderlo entre mis dedos, pero para usar esta pintura de nuevo tengo que dejarla en el mismo orden, en el lugar exacto. Si no la dejo en el mismo lugar, no me funciona, ya no la voy a encontrar otra vez, porque uso los colores en un orden específico. Este es el asunto del color. Hace ya 32 años, en una exposición en la República Checa, tuve la suerte de conocer a mi nueva manager, John, y después de compartir una semana juntos, donde ella me hizo de traductora y me acompañó en distintas exposiciones, según ella me dijo que había descubierto un genio en Turquía y que había decidido darlo a conocer al mundo. Así que juntos empezamos a viajar por China, Argentina, Italia, Estados Unidos, Alemania, Holanda y, por supuesto, también Bakú, así como muchos otros lugares. Fuimos con John y a partir de entonces fue mi asistenta y fuimos a exposiciones, a inauguraciones y todo gracias a ella. Luego entró en juego el Discovery Channel, es un documental sobre personas excepcionales. Ah, no, pero espera, antes del Discovery Channel primero conocimos a John Kennedy, un investigador norteamericano que llevaba más de 30 años estudiando la capacidad de dibujar en personas con baja visión o ceguera. Me pidió que dibujara algunas formas y John pues me pidió, por ejemplo, dibujar una rueda que giraba rápidamente, una rueda que se había detenido, una rueda que iba en zigzag y así varias formas. Cuando lo hice, nos encontramos en Nueva York y allí en Nueva York me hizo muchas cosas, me puso a prueba dibujar cajas cuadradas, triángulos, un montón de cosas, ya no me acuerdo qué más, pero ponía una figura sobre una caja y me decía, tú ahora estás sentado allí, ¿verdad? Desde donde yo estoy sentado, dibujo la imagen sin venir aquí. No cometí ningún error. Al final se puso a llorar y yo le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y él me dijo, es que durante 30 o 40 años he estado esperando que apareciera una persona así en el mundo y ahora está frente a mí, como una gallina con dientes. Creo que me dijo algo así, como que me llamó gallina con dientes. John Kennedy fue quien habló con el Discovery Channel y nos invitaron a ir a Florencia, Italia. En la plaza de Florencia hay unos edificios con una forma muy particular. Hay edificios de 8 esquinas. Tienen 3 perspectivas. Es decir, yo no tenía ningún conocimiento específico sobre la perspectiva, no había estudiado nada de esto, y muchas personas que ven con sus ojos estos edificios no pueden ni tan siquiera dibujarlos correctamente. Sin embargo, el equipo de Discovery Channel, junto con John, me llevaron allí. Yo empecé tocando el edificio y dije, esto es muy grande para mí, no me cabe entre las 2 manos, no lo puedo conocer. Si no puedo tocarlo todo,
No puedo saber sobre un edificio tan grande. Pero John Kennedy me entregó una maqueta que cabía en mis manos, así que en un par de minutos me lo explicó y que querían que lo dibujara en 3 dimensiones. Yo dije, yo dije que tú lo harías. Ellos me dijeron que incluso aquellos que lo ven con los ojos no pueden dibujarlo y creen que no lo lograrás. Me quedé allí con estas 3 dimensiones, mirando hacia arriba, hacia abajo, y pues bien, empecé a dibujar las 3 dimensiones como por separado. Empecé con la primera parte, dibujé entonces la segunda parte. Entonces me sentí perdido, no estaba seguro, pero de repente empecé a dibujar la tercera y uní la última línea. Y el apocalipsis estalló en la plaza. ¡Bravo, bravo! Se lanzaron sobre mí. John también estaba allí. Oye, John, ¿qué he hecho? Kennedy, gritaba la gente, casi llorando. Lo que veis ahora es Ref Armagan, ciego de nacimiento. 600 años después, él es la primera persona que ha logrado dibujar correctamente otra vez este edificio, aquí y ahora. Yo también me sorprendí porque aprendí la perspectiva de 3 puntos de fuga allí mismo. Y yo como me he formado a mí mismo de tal manera que, o sea, hice esta perspectiva de 3 puntos allí, no sé cómo, pero lo hice. Y ahora el asunto llegó a la Universidad de Harvard y la Universidad de Harvard nos pidió hacer un estudio para ver cómo era posible algo así. Fuimos a la universidad, pero los neurólogos y los oftalmólogos primero tenían que determinar si yo podía ver, si podía tener un rastro visual o un rastro de visión previa en mi ojo. ¿Había habido visión previa? Necesitaban averiguarlo, así que me llevaron a la sección de oftalmología y allí el doctor John me puso unas gotas en el ojo, pero ya no hay visión en este lado. En el otro lado hay algo parecido a un ojo y también midieron y lo envolvieron con 6 o 7 capas de cinta y me metieron en una habitación oscura. En esta habitación oscura estuve unos 25 minutos, saqué un papel y dibujé un paisaje. Ellos no se movían, ellos no veían nada. Yo dibujé lo que dibujé. Bueno, las luces me llegaron y John dijo, wow. Le pregunté al doctor, ¿por qué dice wow? Y el doctor dijo, acabo de ver el dibujo que has hecho. ¿Seguro que no lo has sacado de esta mochila que llevas? No, no, lo acabo de hacer ahora aquí. El doctor ya entendió que mi situación no tenía nada que ver con la vista, pero técnicamente necesitaba un resultado con sus aparatos. Así que me llevaron a distintos dispositivos y me tumbaron en una camilla. Me pusieron una luz fuerte, directa a mi ojo. Algo pasaba enfrente mío porque escuchaba un tac, 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 pero yo no veía nada. Dirigían esta luz a mi ojo y miraban en la pantalla y allí aparecía una línea recta que significaba que no había visión. Si allí la línea se hubiese movido, indicaría que mi cerebro podía captar luz, pero nunca se movió. Entonces se determinó que absolutamente desde mis 2 o 3 años mi cerebro no detectaba ninguna luz y que actualmente obviamente tampoco llega nada de luz. Después de las pruebas con estos dispositivos, el asunto pasó a los neurólogos, así que me hicieron más sesiones de media hora, 1 hora y media, 45 minutos, metido dentro de distintas máquinas. Me ataron, me sujetaron la cabeza, me acostaron, me metieron dentro, mis manos estaban afuera y me hicieron dibujar. Me daban cosas. Ahora una pequeña cosa, un lápiz, unas tijeras, o un tenedor, o una cuchara. Y en 18 segundos yo tenía que examinar el objeto y inmediatamente me lo quitaban de las manos y me daban papel y lápiz con una tableta y me hacían dibujar esto con la mano.
Y así sucesivamente en distintas ocasiones, siempre en unos 18 segundos. Y tenía que ir dibujando todo aquello que me entregaron. En más de 20 ocasiones no me equivoqué ni una sola vez. Lo dibujé exactamente del mismo tamaño y cuando lo pusieron uno encima del otro, coincidían en tamaño. Estaban asombrados, no lo podían creer. ¿Cómo es posible esto? Llevamos 40 años poniendo personas con discapacidad visual en este dispositivo y en 40 años nunca habíamos visto algo así. Es la primera vez que nos encontramos con esto. Y yo, o sea, sin haber tomado ni ninguna clase de pintura, haciendo arte basado en la visualidad, en el poder del tacto, luz, sombra y perspectiva. Y llegar a este nivel me tomó exactamente 71 años. Tengo 72 años ahora y todavía sigo esforzándome. Una persona con discapacidad visual, si quiere, puede empezar con cosas simples, como las que hice yo al principio. Si puede leer escritura en relieve, también puede aprender las líneas rectas que yo aprendí. ¿Queréis que os enseñe cómo dibujo una manzana? En 2008, un equipo de los investigadores de la Universidad de Harvard, liderado por los doctores Amir Ahmedi y Álvaro Pascual Leone, estudió la actividad cerebral de Eshref Armagan mediante resonancia magnética funcional mientras pintaba. Y el resultado fue extraordinario. Se activaban regiones de la corteza visual primario y secundario, las mismas áreas que se activan cuando las personas videntes observan imágenes reales. Y los investigadores concluyeron que la activación era tan clara que si alguien viera únicamente una imagen del escáner sin conocer al sujeto, pensaría que Eshref Armagan realmente estaba viendo. Esto nos recuerda algo fundamental, y es que la visión no nace en la retina. Es una experiencia construida desde la consciencia. ¿Y si es posible construir imágenes internas sin luz, sin forma, sin memoria visual? ¿Qué otras formas de ver pueden existir? Durante mucho tiempo dimos por sentado que ver era un proceso ocular. La luz entra por el ojo, la retina capta la imagen y el nervio óptico lleva esta información al cerebro y vemos. Pero la neurociencia ha demostrado que este proceso no termina ahí. De hecho, no empieza ahí. La imagen no toma forma en el ojo. El ojo solo capta fotones. Lo que realmente construye lo que vemos es el cerebro, concretamente la corteza visual, situada en la parte posterior del cráneo. Y lo más fascinante es que esta corteza se activa no solo cuando miramos algo real, sino también cuando soñamos, cuando recordamos, cuando imaginamos. Cuando ves una imagen en un sueño, no estás usando los ojos, pero sientes que ves. Cuando recuerdas a una persona querida o recuerdas la habitación de tu infancia, no estás mirando, pero vuelven a ti las formas, los colores, los detalles. Todo esto lo construye tu cerebro. Y se ha demostrado que en estos casos, al imaginar, soñar, recordar visualmente, se activan las mismas áreas del córtex visual que usamos con los ojos abiertos. Ya sea viendo el mundo, soñando, imaginando o soñando despiertos. La corteza visual se activa en las mismas regiones del cerebro y nos muestra imágenes, a veces más nítidas, a veces más borrosas, pero reales en nuestra mente. Y por eso ver no siempre implica mirar. ¿Y si la mente puede generar imágenes sin la necesidad del ojo? ¿Cuál es el límite de nuestra percepción? ¿Y de dónde procede esta información si no es captada con los ojos? Después de ver lo que el cerebro puede hacer con las imágenes, incluso sin los ojos, nos preguntamos, ¿y qué piensa un profesional de la visión al vivirlo en su propia piel? Jessica de la Fuente es oftalmóloga, acostumbrada a mirar córneas, retinas y diagnósticos, pero también es una persona sensible, con una gran apertura a lo humano. Y hace tiempo decidió experimentar en primera mano qué es la visión intuitiva. El resultado: imágenes, colores, letras, formas, viendo a través del antifaz totalmente opaco, con una certeza de que desde su propia formación científica no sabe explicarlo.
Lo que para mí la misión intuitiva comenzó nadando y me vino como la imagen a la mente de un pulpo y luego fue cuando yo vi el pulpo, ¿no? Entonces eso fue como una sensación que nunca había tenido y a partir de ahí, como fui notando que veía cosas mm, a las que antes igual no había prestado atención. Y luego ya cuando empecé a ver con el antifaz puesto, claro, fue la sensación de ir abriendo poquito a poquito el campo visual y comencé con la meditación de la llama de una vela. Entonces, eso me dio como una alegría enorme por la sensación de decir, puedo ver a pesar de tener el antifaz, ¿no? Y estaba más en un proceso en el que por motivos de saturación está de baja laboral, entonces todo esto de ir haciendo las sesiones de visión intuitiva era un refuerzo pues para mi autoestima, para poder ir saliendo de esa situación, ¿no? De frustración de no poder estar en mi puesto de trabajo. Y con los juegos que íbamos haciendo, con los colores, cuando empecé a ver los colores, cuando empecé a ver ya a leer, claro, eso para mí fue fascinante y era como decir, ¿cómo puedo a través de un antifaz llegar a ver a mi coach a través del ordenador, llegar a ver lo que ella me ponía de lectura, ¿no? Era como algo muy mágico. Entonces eso me motivó a que por las mañanas, siempre que después de meditar, era ponerme el antifaz y empezar a hacer las cosas de la casa con el antifaz puesto. Entonces, al principio, como el campo visual era reducido, pues me costaba un poquito más, pero poco a poco era la sensación de poder hacer las cosas, poner la lavadora, tender la ropa, hacer la cama, casi igual que si no tuviese el antifaz, ¿no? Y era esa permiso de poder jugar aún siendo adulto con esta sensación de ver con los ojos cerrados. Mira, cuando me fui a India, el primer mes y medio estuve viajando, entonces como que a veces me ponía el antifaz, pero no practiqué mucho, la verdad, porque no tenía el material. Sí que me llevé el libro de visión intuitiva, el de ejercicios, iba haciendo algunas cositas como de los ejercicios para ir mejorando la intuición. Y cuando llegué a un lugar donde iba a hacer el voluntariado, empecé a practicarlo con los niños. Entonces fue muy mágico porque era con niños pues que saben muy poquito inglés, entonces la manera de activarlos pues tenía que ser muy simple. Y lo hice como que fuese un juego y fue impresionante porque desde un primer momento, como que los niños que eran más pequeños, enseguida empezaban a ver colores. Y luego ya probé tenía unas tarjetitas de números, de letras, y también enseguida veían, no todos, pero muchos sí que veían los números y las letras. Y luego me di cuenta que había algunos que me hacían trampas. Entonces, y otros niñitos pues se lo chivaban en hindi, ¿no? Les decían las cositas en su idioma que yo no entendía. Pero ya lo veías en sus caras, ¿no? Que estaban haciendo trampas y que se reían. Pero había otros niños que, sin embargo, sí que notaba que se activaban, manera de coger los colores, de olfatearlos, y como ellos se están en otra predisposición y notaba que estaban percibiendo algo más allá, ¿no? Entonces, como que eso fue también mágico, el poderles activar sin tener el mismo idioma, intentándolo hacer como un juego y que a veces no es tan necesario el hacerles una larga meditación a los niños, sino que simplemente con creer que lo van a conseguir y estar animándoles, como que algo en ellos activa y empiezan a ver. ¿Hay algún tipo de explicación que tú puedas sentir que tiene relación con esta otra forma de percibir? ¿Realmente estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con los ojos? ¿Cómo lo has sentido tú que has ido investigando también? Claro, yo siento que por una parte están como los ojos físicos, que son con los que vemos pues nuestro día a día, pero cuando te empiezas a meter en un poquito más en ver más allá del cuerpo físico, ¿no? Y comienzas como un camino de autoconocimiento, te das cuenta que percibes información de otra manera, ¿no? Y no lo puedes igual catalogar, pues lo percibo, mm, no lo puedo cuantificar, ¿no? Es como unas certezas o unas sensaciones que te llegan y no te llegan a través igual ni de la vista ni del
ni de ningún otro sentido, pero hay algo, ¿no? que te llega la información más allá de lo físico, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, yo con el proceso de activar mi veo, también tengo la sensación de que parte de mis creencias como oftalmóloga hacen que yo tenga la sensación de seguir viendo con mis ojos físicos, ¿no? Pero cuando te cuentan historias o ahora que me estoy leyendo un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, él te explica partes, ¿no? de cómo se va abriendo su conexión con lo divino. Y una de las cosas que él describe es que de repente se abre una luz, una visión interna, una luz, y consigue ver todo el valle, ¿no? O consigue ver más allá de las paredes, más allá del lugar en el que está. Entonces es como esta apertura de la conciencia, ¿no? Este camino de autoconocimiento que te va abriendo a poder percibir algo que ni siquiera con los sentidos físicos puedes percibir. Entonces, claro, cuando científicamente hablas de esto como oftalmólogo, pues es muy complejo explicárselo a personas que solo están en el mundo de los sentidos físicos. Entonces, yo como profesional, lo bueno que tengo es que cuando se lo he explicado a otros amigos oftalmólogos o a amigos que son del sector médico, ellos confían en mí y creen absolutamente lo que yo les digo porque saben que no les voy a mentir, ¿no? Pero hasta el momento como que no encuentro la manera de explicarlo, eh, pues a través de mi profesión, porque es algo que va más allá de la profesión de cómo se genera la visión, ¿no? Porque la visión en el ojo, vale, necesita luz y a través de la luz el ojo recibe esa información y la retina, que forma parte del sistema nervioso, capta la información, la transmite al nervio óptico y esas imágenes se crean realmente en el cerebro, ¿no? Porque el ojo lo que percibe son fotones de luz, quien crea las imágenes es el cerebro. Y esto, la visión intuitiva, va más allá de este proceso visual. O sea que en realidad donde se están creando las imágenes es en el interior del cerebro, por lo tanto tiene sentido de que si la información viene de otro lugar, pueda pasar el mismo, por decirlo, circuito y pasar a crearse una imagen interna. Ujú. Claro que no es captada igual por los ojos, sino que es captada de otra manera. Como que tuviésemos una antenita, ¿no? que capta esa información y nos da y el cerebro la interpreta de alguna manera. Existe un fenómeno documentado en la neurología llamado visión ciega o también blind sight. Esto ocurre en personas con lesiones en la corteza visual primaria, que afirman no ver nada en una parte de su campo visual, pero sin embargo pueden responder por encima del azar ante estímulos visuales. Pacientes con visión ciega pueden, por ejemplo, esquivar objetos que les lanzan o señalar la ubicación de una luz que no están viendo o incluso identificar si una cara está expresando miedo, alegría o tristeza. Y todo esto sin experimentar conscientemente ninguna imagen visual con sus ojos. Este fenómeno fue descrito por primera vez por el neurocientífico Lawrence Westkrantz en los años 70 y ha sido replicado numerosas veces en humanos y primates. Y lo relevante es que demuestra que el cerebro puede procesar información visual y guiar acciones sin que el sujeto sea consciente de ello. En la visión ciega, los ojos siguen abiertos, captan información, aunque el cerebro la procesa fuera de la consciencia. En la visión intuitiva, en cambio, los ojos están cubiertos, como en el caso de nuestras sesiones, y sin embargo, ocurre algo que da cierto paralelismo. El cuerpo reacciona, percibe, anticipa, aunque actualmente no comprenda cómo. Jessica, por ejemplo, nos hablaba de su dedo, cómo se movía siguiendo contornos invisibles que ella no estaba viendo, pero que su cuerpo podía conocer. Es el principio de esta percepción que precede a la interpretación consciente. Y no estamos hablando de milagros, estamos hablando de ciencia, de caminos que aún no comprendemos del todo, pero que muestran, una vez más, que el ver
no siempre pasa por el consciente ni por los ojos. Pero sí que sentí, por ejemplo, cuando yo hice el curso, que la información, como que aunque yo no era consciente, mi dedo dibujaba, ¿no? Como que de alguna manera otros sentidos lo están captando o ese sentido extra que tenemos de percepción lo capta, aunque tú no termines de ser consciente, igual porque tus creencias no te permiten ser consciente, aunque la información llegue, no la puedes interpretar, ¿no? Pero tu cuerpo reacciona como acto reflejo. Y yo creo que eh, las personas empiezan a abrir, ¿no? Cuando tienen experiencias. Entonces, cuando tú experimentas algo que lo has experimentado, entonces si lo estás sintiendo es real para ti, aunque no cuadren tus creencias anteriores, es cuando te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Es una de las maneras por las que la gente empieza a entrar y querer saber más, ¿no? Porque te ocurre algo y dices, esto que he experimentado es muy real porque lo estoy viviendo, pero yo no creía en esto, ¿no? Entonces, ahí empiezas a querer saber más porque dices, a ver, ¿esto qué es? Yo lo que sentía es que por cómo es el antifaz a nivel físico, el ojo tiene que atravesar muchas capas para que le pueda llegar la imagen tan nítida como la ve, ¿no? Entonces, al principio, cuando empecé a ver la llama de la vela, sí que era como que la viese a través de una rejilla, pero decía, llevo la antifaz, antes no veía nada y ahora sí que lo veo, ¿no? Entonces, físicamente me resultaba difícil poder explicarlo. Y cuando ves lo que es la espumilla del antifaz, también ves, es que claro que tiene muchos agujeritos, pero que todos los agujeritos coincidan y tú puedas ver a través de uno y que puedas ver con la capacidad de diferenciar colores y con la capacidad de poder leer, pues como oftalmóloga me parece difícil, aunque sí que es verdad que cuando nosotros tomamos la visión, la manera de tomar la mejor agudeza visual de un paciente es ponerle como un aparatito que llamamos estenopeco, que consiste como en una especie de gafitas que en la que le estás tomando la visión, es como ver a través de agujeritos, que son agujeritos pequeños, pero el tamaño de ese agujerito es mucho mayor que los agujeritos que hay en esa espumilla que no coinciden para que si tú te pones la espumilla así, no creo que puedas ver, ¿no? Es como ópticamente me parece difícil la nitidez con la que se ve a través del antifaz si fuese que estás viendo a través de un agujerito. No sé cómo explicarlo. Esa fue como mi percepción. Científicamente, cómo puedes ver a través de la visión extraocular, pero sí que, o la visión intuitiva, sí que es verdad que cuando más te abres a que esto es posible y cuanto más ganas tienes de que realmente esto suceda, es como que algo se abre en ti y empiezas a notar mejorías, pero no solo de poder ver con el antifaz, sino que en la vida te empiezan a ocurrir cosas que percibes que antes no percibías, ¿no? Y empiezas a ver detalles que antes no veías. Entonces, como que eso hace que tu vida, de alguna manera, gane en experiencia y gane en belleza. Y lo que me viene es que muchas veces, a veces como profesionales de la salud, pecamos, ¿no? Como por la formación que tenemos o de alguna manera para protegernos, ¿no? Y damos un pronóstico a un paciente que puede limitarle, ¿no? Y que puede hacer que, porque lo ha dicho el médico, pues yo ya no voy a volver a ver. O porque lo ha dicho el médico, mi enfermedad es tan grave que pues iré perdiendo la visión poco a poco, ¿no? Y yo cuando empecé a conocer esto de la visión intuitiva, empecé a darme cuenta de que yo hacía esto y fue como, vale, igual no va a poder ver con su ojo físico, pero yo he tenido la experiencia de personas que son más conscientes, ¿no? Y que han estado en un ámbito donde pues se han desarrollado de otra manera, que a mí me decían, no, no, si yo empecé a hacer ejercicios, empecé a hacer ejercicios de visión y mi visión ha mejorado a pesar de lo que me decían los médicos. O aunque me haya quedado ciego,
yo me puedo mover porque tengo algo, ¿no?, que me dice y que veo de alguna manera como me llega la información de cómo moverme. Entonces, el poder ser conscientes de esto como profesional médico y tanto los pacientes que reciben estos pronósticos, el no creer que no son capaces de poder percibir la información más allá del sentido de la vista, ¿no? Que puedes tener patologías muy invalidantes, pero que si de alguna manera estás abierto a recibir información, ampliando tu mirada, ampliando la manera que tienes de ver las cosas, este sentido lo puedes desarrollar más allá de que tu ojo físico tenga una incapacidad, ¿no? Que es algo que es posible. Claro, es que eso ocurre con todo el cerebro y con todas las funciones. Si el cerebro tiene la capacidad de tiempo para poder transportar esa función a otro lado del cerebro que no esté dañada, está la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu cuerpo es inteligente y va a querer seguir teniendo las mismas funciones, ¿no? Entonces, si no es algo muy, muy de repente, muy agudo, ese cerebro puede tener la capacidad de aumentar o llevar esa función a otro lugar. Cuando el ojo se daña y es el ojo el que no recibe la información, pues eso es otro tema que no está relacionado con la corteza visual, pero que ahí, pues es lo que decimos, ¿no? Aunque tu ojo esté dañado y esa información no la pueda procesar tu ojo, si tienes otro ojo, ese ojo puede captar, tú le puedes enseñar a que capte más información y si tienes los dos ojos dañados, puedes abrirte a experimentar con tus otros sentidos que van a complementar la información que recibes del entorno y abrirte a esta visión intuitiva, ¿no? La visión intuitiva es este afinamiento de esta antena que tenemos más allá de nuestro cuerpo físico que va percibiendo otras vibraciones y puede conectar con otra información que ya está ahí, ¿no? Lo único que depende de tu refinamiento, eres capaz o no eres capaz de percibirla, ¿no? Y depende del estado en el que estés, porque puede ser la misma persona con el mismo refinamiento, pero depende el día que hayas tenido, si estás muy enfadado, si estás muy irascible, si estás con emociones que te hagan vibrar más bajo, no vas a poder captar esa información, ¿no? Pero sin embargo, si estás con unas emociones en las que sientes en paz, estás alegre, todas las emociones que son de una vibración más alta es como que sintonizan esa antena para que tú puedas percibir más allá, ¿no? Y es como una herramienta que tenemos para ser más felices, porque si eres capaz de vibrar más alto y ya estás en esta sintonía de felicidad, es más posible que tú puedas abrirte a percibir todo esto que hay más allá de la materia, ¿no? Y es como la magia que tiene la vida, ¿no? Saber que somos más que un cuerpo y que somos un ser que está ahí y que quiere hacernos la vida más fácil captando esa información, pero para eso tenemos que estar conscientes y abiertos a tener una vida que vaya en coherencia con lo que queremos, pues, experimentar, ¿no? Jessica lo ha vivido desde dentro, como oftalmóloga, como testigo, y ha podido comprobar en primera persona el poder transformador de desarrollar esta conexión con uno mismo. Pero también lo comenta como profesional, que en algún momento parece que quizás hay doctores que pueden dar diagnósticos limitantes. Pero hay algo que su experiencia le ha enseñado, y es que a veces hay personas que hacen cosas que no encajan con la teoría. Perciben, reaccionan, reconocen, sin que haya una explicación clara desde la medicina convencional. Y eso nos obliga a ampliar la mirada, a ampliar el marco, porque cuando el marco se queda pequeño, la realidad empieza a salirse por los bordes. Uno de esos casos es el de Javier. Escuchemos lo que nos compartió cuando se unió al grupo de investigación. Hola, yo soy Javier, soy de Chile, soy de Santiago
Hice el curso de formación de coach en Capilla del Monte en noviembre del año pasado, y, por varias razones en realidad. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es justamente la parte de visión baja o ceguera, porque yo tengo visión baja y bueno, mi ojo derecho veo menos de un 20% y con mi ojo izquierdo es un 80%, pero con bastante dificultades porque las luces, las sombras, las oscuridades, pinto, hago hiperrealismo, lo cual mis médicos dicen que es imposible que yo haga eso con la visión que tengo, pero lo hago. Su oftalmólogo no entiende cómo puede pintar lo que pinta, porque no ve con nitidez, no distingue bien contornos y, sin embargo, pinta obras llenas de vida, de forma, de intención. ¿Cómo es posible? ¿Qué está ocurriendo en estos casos? Y aquí, de forma natural, llegamos al siguiente paso. Un paso que hacemos de la mano de un profesional de otro ámbito, un ámbito que a primera vista parece paralelo, y es lo que a veces pasa con ella, que no sé si quien habla es ella o yo, por la gran cantidad de paralelismos que expresamos y desde dónde lo hacemos. Porque, aunque caminos parezcan distintos, hay momentos en los que las aguas se unen, ríos que nacen lejos de alguna manera, pero que fluyen hacia un mismo mar. Y cuando uno estudia el río de la percepción desde la distancia puede llegar a ciertas conclusiones, pero cuando te dejas arrastrar por la corriente, cuando te sumerges, cuando dejas que el agua te cubra la piel, descubres nuevas verdades. Y llegas al mar de la consciencia, ese mar profundo, lleno de misterios por descubrir. ¿Y de qué mar estábamos hablando? ¿Y de quién? Hablamos de visión natural y de una de sus principales referentes, Marina Montiel. Marina es educadora visual certificada, especializada en el método Bates y fundadora de Visión Natural. Su trabajo nació de una experiencia personal. De pequeña le dijeron que tenía que llevar gafas, pero su sensibilidad y quiero pensar que su intuición la llevaron a preguntarse si no habría otra forma de ver, más suya, más interna. Y a lo largo de más de 10 años ha acompañado a miles de personas a mejorar su visión, sin operaciones, sin gafas, sin lentillas. ¿Y cómo lo hace? A través de hábitos que promueven la relajación ocular, el movimiento consciente y la confianza en que la mirada no debe ser forzada. En sus acompañamientos, Marina ha visto cómo muchas personas cambian su forma de mirar y además también disminuyen su dependencia hacia gafas y lentillas. Y no solo eso, sino que cambian su forma de ver la vida incluso. Y más allá de las cifras ópticas, Marina propone una transformación profunda, dejar de mirar con tensión y empezar a ver con presencia, con confianza, con suavidad. Y eso es lo que produce ese cambio interno. Porque ver no es solo cuestión de enfoque, sino también de actitud. Y cuando cambiamos nuestra actitud hacia la vida, la visión cambia con ella. Pues mira, yo cuando tenía 6 años, en una típica medición que vienen al cole a ver cómo están los niños a nivel visual, vinieron y descubrieron que yo tenía problemas visuales por astigmatismo e hipermetropía. Entonces, en ese momento, lo típico que hacen los padres, ¿no?, es llevarte a la óptica, hacerte unas primeras gafas, pero yo las odiaba. Directamente no quería ponérmelas, estaba como triste con ellas, ¿no? Entonces, después de mucha pataleta, pues al final me salgo un poco con la mía y no me las pongo. Me dicen mis padres, bueno, no tienes mucha graduación, los optometristas dicen que las tienes que llevar todo el tiempo, pero tú pareces desenvolverte bien, ¿no? Entonces, bueno, no te las pongas. Y fue así como empezó. Yo siempre digo que empezó ahí, porque yo ahí fue cuando por primera vez rechazo las gafas, pero fue con 10 años cuando yo estoy en una librería con mi madre y me encuentro un libro que habla de mejorar la visión. Entonces yo veo ese libro y le digo, mamá, quiero hacer esto, cómpramelo, por favor. Entonces mi madre me lo compra y es cuando yo descubro la visión natural y empiezo a leerlo, empiezo a practicar algunos ejercicios, aunque he de decir que era un libro demasiado técnico para mí.
Había muchas cosas que no comprendía porque también era incluso filosófico y bueno, pues hablaba de la conciencia, bueno, más allá de la visión y de unos ejercicios y yo no podía comprender mucho, ¿no? Pero bueno, ese fue como mi primer contacto con la visión natural y ya mucho más adelante, con 18 años, fue cuando me dicen, oye, mira, tú tienes que llevar gafas para conducir, o sea, tienes un ojo vago, menos del 50% de tu visión con dos ojos, necesitas llevarlas. Yo me resigno de alguna manera porque lo que quería en ese momento era conducir y ni siquiera me acordaba de mi libro porque al final, pues bueno, pues es algo que yo experimenté un mes a lo mejor y lo dejé, ¿no? Porque lo hice yo sola, ¿no? Sin ayuda de un adulto. Y en ese momento me hago unas gafas, pero me pasa lo mismo. No me gusta llevarlas, no me acostumbro, siento que realmente no las necesito y pasan los años que yo empiezo como a conectar más con mi cuerpo, con la salud, y es ahí cuando yo me acuerdo de la visión natural. Y fue como esa vez que digo, wow, o sea, si yo tenía un libro que hablaba sobre mejorar tu visión, ¿no? Pues leyendo me viene como esa información, ¿no? De la visión puede mejorar de diferentes maneras y me acuerdo del libro. Entonces fue en ese momento que yo dije, tiene que haber algo. Y entonces ya pues busqué y en internet apareció un taller para mejorar la visión. Fui, fue en Barcelona, que yo vivía allí. Y entonces ahí fue cuando yo dije, wow, o sea, esto es increíble, ¿no? O sea, hay gente en este taller que ya ha mejorado su visión, hay gente que está en el camino, piensan como yo, y yo quiero hacer lo mismo que hace esta chica, esta facilitadora, ¿no? Y así fue como empezó el camino. Entonces, al poco tiempo me apunté a la formación y al poco tiempo tenía que revisar mi carnet de conducir otra vez. Y fue cuando me dijeron, tú sí puedes conducir sin gafas. Entonces siempre me gusta decirlo porque, claro, fue ese momento, ¿no? De epifanía de decir, wow, yo es que he venido a contarle esto a todo el mundo, de que si quieres, sí que puedes, ¿no? Mejorar tu visión. Y bueno, y ya han pasado más de 10 años. El otro día fui a revisarme de nuevo el carnet de conducir y nada, la chica me decía, ves muy bien. Y yo, súper feliz, en plan de, qué bien, esto de ves muy bien. Lo he visto en mis visualizaciones que he hecho donde iba a una óptica, ¿sabes? Y me lo decían, ¿no? Entonces, pues muy, muy gratificante el poder decir esto. Para mí es mucho más que la agudeza visual. La agudeza visual es solo una parte, que solo es lo que, o sea, que es lo que solemos tener en cuenta cuando vamos a medirnos, ¿no? Pero hay mucho más allá, ¿no? Desde la percepción de las tres dimensiones, la periferia, la percepción de los colores. Pero hay algo, ¿no? Que para mí es muy importante, que es el poder manejarte en tu vida sin esfuerzo en la visión, ¿no? Eso para mí es un gran indicador de que estás viendo bien. Pero también te diría que, aunque la agudeza visual es lo que nos miden y nos dicen, tienes que ver esto a 6 metros, a 3 metros, esto es lo que tienes que ver. También me parece como reducirlo demasiado a que todos tenemos que tener la misma condición visual y eso es lo que está bien. Yo pienso que habrá gente que vea un poquito menos, habrá gente que vea un poquito más y que lo importante es que eso signifique que se pueda desarrollar en su día. Y seguramente sea muy distinto el día mío que el día de otra persona que a lo mejor, imagínate, trabaja en el campo. Entonces tenemos un poco que adaptarnos a lo que necesita la persona. Incluso yo muchas veces pienso, ahora que hay tanta pantalla, que la miopía ha aumentado en un 300%. O sea, es una locura. Yo me pregunto, ¿van a cambiar lo que son, yo qué sé, lo que es la visión normal o no? Van a decir, no, ahora la visión normal es esta porque nadie llega, ¿no? Por así decirlo, de lejos, ¿no? Entonces, yo siempre creo que hay una visión muy reduccionista de lo que es la visión en sí, ¿no? La vista, lo que es ver bien, y deberíamos ampliarlo, ¿no? Y si pensamos en algo como lo que vosotros hacéis, que es la visión intuitiva, pues que abre un mundo, ¿no? O sea, es que tú puedes ver sin abrir los ojos, porque la visión sobre todo es mental. Y si la visión es en un 90% mental, ¿por qué estamos solo evaluando el 10%? O sea, es que no tiene sentido. ¿Por qué no ponemos más foco a la parte mental? Fíjate que desde la visión natural decimos, es que los problemas visuales son problemas mentales. Y a mí esta frase me hace mucha gracia porque es como de, vale, sí, no es que tengas un problema mental
que sí, pero no te lo tomes mal. Simplemente es que radica en tu mente, que el origen del problema visual está en tu mente y que se manifiesta en los ojos, porque los ojos tienen músculos, pero la fuente, el origen está en tu mente, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos poner el foco desde el inicio en la mente, en la parte mental, emocional, que nos ha llevado a ver así. Lo que Marina comparte no solo transforma nuestra relación con la visión ocular, sino que también nos conduce a algo más profundo, esa mirada interna de la que tanto hablamos. Y justamente por eso, antes de continuar, queremos abrir un paréntesis breve pero necesario. En los últimos años, la ciencia ha documentado casos sorprendentes que nos cuestionan nuestra comprensión de la visión, y uno de ellos fue publicado en el Psych Journal en 2015. Una mujer con trastorno de identidad disociativo, lo que antes se conocía como personalidad múltiple, presenta una condición desconcertante. En algunas identidades era ciega y en otras veía con normalidad. Su pronóstico era ceguera cortical. Los ojos funcionaban, pero el cerebro no provocaba la imagen. Y lo más relevante es que los investigadores midieron su actividad cerebral mediante potenciales evocados visuales, los llamados VAP, y comprobaron que efectivamente en las personalidades ciegas no había señal. Y en cambio las videntes sí. Y el cambio era instantáneo, como si encendiera o apagara la luz desde dentro. Y no fue un caso aislado. Ya en 1989, otro estudio demostró que personas con este mismo trastorno mostraban cambios reales y medibles en su visión física según la identidad activa. Variaba su agudeza visual, su enfoque, su equilibrio ocular. No eran imaginaciones, eran hechos medidos por la ciencia. Y esto nos invita a una pregunta que va mucho más allá. ¿Quién es el que ve? ¿Quién es esa parte de nosotros que enciende o apaga la percepción? ¿Es la visión una función ocular o es un estado de consciencia? Lo que hemos visto en nuestras sesiones de visión intuitiva parece resonar con este misterio. Personas con los ojos vendados que perciben. Personas ciegas que describen imágenes como si la visión estuviera ocurriendo desde otro lugar. Porque tal vez quien ve no es solo el ojo, sino una parte del ser, una parte que en nuestros entrenamientos de visión intuitiva empezamos a conocer. De esta manera, no sé si lo escuchaste este estudio. Sí, sí, es brutal. Y de hecho lo podemos observar en nosotros mismos, cómo nuestra visión cambia a lo largo del día. Y cambia a lo largo de la vida, pero porque tú estás cambiando. No es porque de repente tu ojo esté mutando y esté creciendo a lo loco. No, realmente es porque está cambiando algo en tu forma de percibir la vida, ¿vale? O sea, tiene que ver más con unas creencias que tú tienes acerca de la vida, de lo que es la vida, de lo que eres tú, una película que te estás contando y que tu forma de resolverlo, de tu cerebro más bien, es con tensión muscular, ¿no? El ojo tiene músculos y no podemos esperar que funcione de forma aislada al resto del cuerpo. Entonces, ya se sabe, ¿no?, que somatizamos en muchas partes del cuerpo, pues el ojo es una más. Y seguramente a ti te puede pasar algo, imagínate, mi punto débil es la visión, vale, pero también es el intestino, ¿no? Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Los problemas digestivos. Pero las creencias son las mismas. Lo que pasa es que tu cuerpo, pues, lo va manifestando de diferentes maneras. Y es por eso que lo que bien has contado tú, sí, una persona, este estudio yo lo conocía y es muy interesante porque te lo deja bien claro, pero es que una misma persona en su mismo día puede experimentar momentos de que ve mucho peor que en otro momento y solo por cómo se siente, solo digo, lo importante que es, ¿no? Pero claro, pensando que la visión tiene que ver con el sistema nervioso, tiene todo el sentido, ¿no? Porque si tu sistema nervioso está en alerta, activando el sistema simpático, por ejemplo, de la lucha y la huida, bueno, pues claro, es normal que en ese momento cierta parte de la visión funcione de una forma y otra parte funcione de otra. Es decir, a lo mejor estás más en visión de túnel porque necesitas un escape, pero no ves la periferia y eso va a influir en tu visión, ¿no? Entonces, claro, nos
pensamos que la visión es algo estático, que no varía, es decir, que tú tienes esta visión y punto, y que no tiene que ver con tu cuerpo y tu mente. Y todo lo contrario, o sea, tiene mucho que ver con tu mente, se manifiesta en tu cuerpo, que está en contacto, bueno, conectado con otras partes, obviamente. Y realmente tú puedes ir a medirte hoy y puedes ir a medirte mañana y puede ser distinto. Y aquí puede haber la subjetividad de la persona que te mide, porque eso también cambia, obviamente, porque es verdad que la optometría no es una ciencia 100% exacta, porque hay una persona ejerciendo esa medición, porque hay un entorno, es decir, tú puedes tener una graduación diferente si la pantalla, o sea, si el optotipo, el tablero, es de una pantalla o es un papel, si hay buena iluminación o no, o tu propia subjetividad, es decir, de cómo estés ese día, de que vengas de trabajar y hayas tenido una pelea, entre comillas, una discusión con un compañero o con tu familia, o que no, o que ese día estés súper relajada y te despiertes, estés al sol y vayas tranquilamente. O sea, es muy subjetivo. Entonces yo siempre digo, la medición no es 100% exacta para nada, pero es que además por tu estado mental puede ser totalmente diferente un día que otro o en el mismo día incluso. Tu ojo puede tener momentos de hacerse miope y de hacerse hipermétrope porque lo necesite, ¿vale? En un momento dado. Wow, wow, qué adaptabilidad. El cuerpo es súper sabio y cómo nos indica también, porque parece como un indicador, ¿no? De, ostras, cuando no estás bien, mira cómo ves, porque seguramente ha cambiado. Totalmente. Y eso en visión Sí, intuitiva en este estudio también lo hemos visto de personas que empezaban la sesión y decían, hoy no estoy bien. Hoy me he discutido con alguien, o he tenido un día que mal, o estoy con unas décimas de fiebre, y veías como ese día, ostras, era súper complicado, o no percibían casi nada, o les costaba muchísimo, pero es que influencian muchísimo. mm, sí, la verdad que sí. Y yo creo que también estamos como muy desconectados de nuestra visión. A mí me pasa con mis alumnos que empezamos a las sesiones, ¿no? Yo trabajo sobre todo con mentorías, pero también formo educadores visuales. Y claro, muchas veces pasa que en las primeras semanas o primeros meses empiezan a decir, uy, es que veía fatal ayer, uy, es que hoy, o sea, como que empiezan, pese a que estamos haciendo un proceso de mejorar la visión, y yo les digo, no estás empeorando porque un día tengas una discusión, una mala gestión de algo. No, no, lo que pasa es que tú ahora tienes conciencia visual, ¿no? Normalmente vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Por la vida en automático y tenemos conciencia poca de nuestro cuerpo, muy poca. Y menos de nuestros ojos, porque claro, nos han vendido la idea de que nuestros ojos son algo independiente, que es casi la única parte del cuerpo en la que no puedes hacer nada, ¿no? Porque hoy día incluso se asume que hay remisiones espontáneas de enfermedades, como un cáncer, pero es muy difícil aceptar que haya una remisión de una miopía, ¿no? O sea, a la comunidad científica le cuesta aceptarlo, aunque haya ciertos estudios, ¿no? Que van en esa dirección. Entonces, claro, cuando hablamos de lo que tú comentas, es súper importante el equilibrio del sistema nervioso para poder conectar más allá, ¿no? En tu caso, ¿no? Si hablamos de la visión intuitiva, pues estoy segura que si tú tienes muchas historias en la cabeza ese día, te encuentras mal, va a ser muy difícil conectar contigo mismo, ¿no? Con esa parte interna tuya, con la conciencia visual, con la conciencia mental. Y si tenemos un montón de distracciones en nuestro día, tú imagínate, estamos con las redes sociales, con las pantallas, muy desconectados de la naturaleza. Pues claro, eso va a afectar a la visión que se refleja con los ojos abiertos y a la que se refleja con los ojos cerrados, ¿no? O sea que tiene todo el sentido. Total, total. Porque, ¿qué diferencia hay entre la visión natural del enfoque tradicional, digamos? Pues mira, el enfoque tradicional nos dice que la visión no puede mejorar. Es decir, que no hay nada que podamos hacer por los ojos o por nuestra visión por cambiarla. La tendencia es que, bueno, pues que va a empeorar. Y sí que es verdad que hay ahora una tendencia a decir que puedes prevenir ciertas cosas.
¿vale? Porque se han hecho muchos estudios, por ejemplo, de la miopía se ha estudiado que tiene mucho que ver con el estar en exteriores. Ya se sabe que cuando estamos en exteriores recibimos un tipo de luz a 10.000 luxens, que lo que hace es que secretemos la dopamina retiniana y eso regula el globo ocular. También se sabe que la luz azul natural, no de las pantallas, tiene una luz violeta que trabaja en favor de que no se exprese un gen que tiene que ver con la miopía. Entonces, fíjate que ya se sabe también genéticamente, bueno, en estudios se sabe que la influencia genética es de un 20% de tus problemas visuales. Y el 80% es ambiental, del entorno y todo lo que hay más allá, ¿no? Entonces, la visión natural va 100% por esta línea, es decir, tú eres responsable de tu salud, de lo que ves, y hay mucho que puedes hacer por mejorar tu condición. Que mucho tiene que ver con, sí, movimiento de los ojos, con los hábitos. Nosotros hablamos mucho de hábitos, ¿no? Del entorno y también de la parte mental. Es decir, yo trabajo mucho con el origen del problema visual porque yo sé 100% que los problemas visuales son mentales. Entonces, vamos a indagar en el origen, en qué ha pasado para que tú manifiestes estos problemas visuales. Entonces, desde la parte más convencional, se ve la visión básicamente como algo puramente físico y en el que tú no tienes una capacidad de cambio, ¿vale? Entonces, también vemos un nuevo paradigma cuando el doctor Bates investiga todo esto, que fue hace unos 100 años, y entonces él cuando investiga todo esto también pone en duda la teoría de la acomodación. La teoría de la acomodación es la que nos dice que vemos de cerca o lejos por un músculo que tenemos dentro del ojo, que es el músculo ciliar. Entonces, hicieron unos estudios, el doctor Helmholtz, y él dijo que cuando tú ves cerca, tú contraes ese músculo. Cuando tú ves lejos, lo relajas, ¿vale? Simplemente, él apuntó esto, y eso es lo que importa, ¿no? Entonces, cuando Bates repitió este experimento, lo hizo varias veces, él se dio cuenta de que Helmholtz tenía razón, que ese músculo es el principal impulsor de la visión cercana y lejana. Total, esto quiere decir que cuando tú tienes mucha tensión o ese músculo está muy tenso, pues ahí va a haber más rigidez, ¿no? Que si tú mueves cerca y lejos. O sea, si estás mucho tiempo mirando cerca, y cuanto más años pasen, pues más va a pasar, pues más rigidez. En cambio, si hay movimiento, pues hay más flexibilidad. Pero Bates apuntó un extra, y es, sí, eso es así, pero hay unos músculos alrededor que, mira, son estos músculos que tenemos aquí, ¿no? Los músculos extraoculares, que cuando están tensos también van a influir en esto. ¿Por qué? Porque está todo muy cerca en el ojo. Este ojo es gigante, pero en nuestro cuerpo es muy pequeñito, ¿no? Entonces, aquí añadieron como una nueva forma de entender la acomodación. Y esto es una gran diferencia, lo cuento porque es una gran diferencia entre visión natural y visión, vamos a decir, optometría convencional, porque la optometría convencional no acepta esto, esta teoría, cuando es muy lógica que vemos que no es solo músculo, sino que nuestro propio cuerpo nos afecta. Entonces, eso es algo importante y algo también que me parece súper importante y tiene mucho que ver con la visión interna, yo incluso lo llamo así, visión interna, que os puede encajar, es el tema de la memoria y la imaginación. Bueno, y la visualización también. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo ese 90% de la visión que radica en la mente, nosotros también hablamos de la memoria, de la imaginación y de la visualización visual. Es decir, si tú eres capaz de verlo en tu mente, luego va a ser más fácil que lo veas con los ojos abiertos. Entonces, esto me parece muy importante si lo conectamos con la visión intuitiva, porque estás empezando desde la mente. Que luego hay ciertas personas que a lo mejor pues tienen ceguera en un porcentaje, a lo mejor no pueden luego abrir los ojos y comprobarlo, pero es que nosotros utilizamos esto en visión natural. Utilizamos el trabajar con la memoria, el potenciar esas memorias, esas imágenes visuales en el cerebro, en la mente, con los ojos cerrados y luego abrir los ojos y verlas ahí. Entonces me parece que ahí confluye muy bien, ¿no? Nuestro trabajo.
Totalmente, totalmente. Tiene muchísimo que ver esa capacidad de visualizar y que muchas veces como adultos hemos olvidado, o sea, la teníamos cuando éramos niños y vamos haciendo podas sinápticas y va quedando como de lado porque no se trabaja mucho a veces en la sociedad en la que estamos. Y realmente en personas que han desarrollado más la visión intuitiva, eh, suelen cumplir varios requisitos, ¿no? Características o diferenciaciones, pero una de ellas es personas que trabajan con la parte visual, que son pintores o fotógrafos o diseñadores, trabajan con toda esta parte más de crearse una realidad, una imagen dentro de sí mismos. Sí. Claro, sí, porque al final es lo que siempre digo, lo usas o lo pierdes. Es algo que de pequeños potenciamos más, ¿no? Porque es como, bueno, pues tienes más imaginación, el pintar te aburres más, entonces, pues da pie, pero ahora es como que lo tenemos todo prácticamente hecho, entonces no potenciamos esa memoria, ¿no? Y bueno, yo creo que si alguien, por ejemplo, quiere mejorar la visión y no sabe cómo acceder a la parte mental, es una buena manera, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo siempre digo, si tú vas a imaginar, cierra los ojos, porque si no, estás disociándote. Entonces, cierra los ojos y ponte a imaginar cosas visualmente. Y una ayuda puede ser, pues a las personas que sí que puedan ver, pues oye, mira un objeto, una parte del objeto que sea pequeño, cierra los ojos e imagínatelo nítido o recuérdalo. O sea, ir trabajando poquito a poco, de manera fácil, con partes pequeñas de los objetos, ¿no? Y a ir trabajándola. Y obviamente puedes hacerlo también sin ver bien, o sea, incluso con ceguera también, ¿no? Porque no tiene que ser exactamente, ¿no? Lo que te lo pueden describir y ahí pues juega un papel interesante, ¿no? Tu imaginación, ¿no? Pero al final estás imaginando, al final le estás dando al cerebro esos inputs que de otra manera no tiene, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de potenciar la visión, la verdad. ¿Se puede sanar algo más que la visión en toda esta investigación interna? Sí, totalmente. Al final, cuando tú haces un proceso de visión natural, estás haciendo un proceso de autoconocimiento, ¿vale? Estás descubriendo tus creencias, tus patrones, bueno, el por qué ves lo que ves y cómo ves, ¿no? Al final, las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Entonces, es una consecuencia el que veas así. Entonces, bueno, para mí desde el principio yo creo que fue la primera herramienta de autoconocimiento. Al final es verdad que esto es un no parar y cuando empiezas, pues ya te metes en estos mundos y yo creo que quien se mete en visión natural, en visión intuitiva, es una persona que tiene más inquietudes que la gente convencional, vamos a dejarlo así, o que se hace preguntas, ¿no? Sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre saber, sobre por qué estamos aquí. Entonces yo creo que es una puerta más, una herramienta más a conocerse, ¿no? Yo cuando empecé en este proceso, yo no me planteaba nada. O sea, yo tenía como sucesos y eventos de mi vida como inconexos y cuando empecé a trabajar en mi propio proceso, empiezo a conectar mis problemas visuales con cosas que pasaban en mi casa, ¿no? O sea, tú ahí puedes darte cuenta, ¿no? Vale, ¿cuándo empezó mi problema visual? Vale, pues tú ahí dices, vale, te haces preguntas, ¿vale? ¿Qué estaba pasando en mi vida? A ver, imagínate, tenía 10 años, empieza ahí el síntoma. Es verdad que el síntoma empieza, imagínate, con 10 años, pero también es verdad que se manifiesta después de que empiecen los eventos a suceder, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, tú empiezas ahí a indagar, vale, pues, ¿con quién vivía? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era la relación entre mis padres, si vivía con ellos? O entre mis hermanos, yo con ellos. Empiezas a hacerte preguntas. ¿En el colegio qué pasaba? O sea, te haces preguntas y empiezas a darte cuenta de que había un contexto y que hay algo ahí que a ti te está afectando, ¿no? En mi caso, yo empecé a tener problemas visuales, como dije, a los 6 años y mis padres discutían. O sea, era como algo que a mí me incomodaba mucho. Tenían como problemas de convivencia. Por lo que sea, a mí eso me hizo generar una serie de creencias y demás y una incomodidad.
Luego tenemos otro caso, por ejemplo, mi hermano estaba ahí, pero él no tuvo ese problema, ¿vale? Entonces eso da igual porque cada uno sobrevive como puede, ¿no? Y tiene sus propios patrones, sus propias creencias. Y yo me encuentro alumnos que no quieren indagar ahí. No quieren, o sea, como tienen una visión de la que no hace falta. Para mí sí hace falta. Para mí sí que desde mi punto de vista hay un cambio a nivel de conciencia y perceptivo cuando tú vas ahí y también lo sanas de alguna manera, ¿no? Te perdonas a ti mismo, no es que perdones a tus padres, no tiene, eso tampoco tiene mucho sentido, es más a ti mismo por juzgarte a ti, así, ¿no? Y para mí tiene una ventaja indagar en eso, porque vas a encontrar tus heridas de infancia o vas a reconectar con ellas, porque no tiene por qué haber sido algo en la infancia, puede haber sido algo de adulto, pero va a conectar con ellas, porque todo tiene que ver con ello, ¿no? Vas a conectar con esos eventos, vas a poder sanar esa parte, ¿no? Entonces, todo eso hace que a nivel conciencia, pues tomes, o sea, digamos que tomas otro nivel de conciencia en este proceso y se aclara más la visión. ¿Vale? Hay algo que se aclara, son como, em, no sé, como cajones que vas abriendo, pero que te van dando más claridad. Entonces yo siempre animo a la gente a que se pregunte, o sea, porque las cosas no son porque sí, porque te haya tocado, ¿vale? Hay una genética que es un 20%, pero frente a esa genética mi hermano no tiene ningún problema visual ni ha tenido nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene una genética muy similar a la mía, no es exactamente la misma, no somos iguales, pero es verdad que a él no se le ha despertado eso, pero se le han despertado otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte del proceso sí o sí, que la gente se centra mucho en mover los ojos y en hacer ejercicios oculares cuando no es lo más importante. O sea, es una parte y yo siempre entro a la gente por ahí porque la gente eso lo puede entender, ¿no? Porque lo vincula mucho como, por ejemplo, si haces deporte, pero no va de eso, ¿no? Va mucho más allá. La visión es mucho más allá y vosotros precisamente con la visión intuitiva lo estáis demostrando, ¿no? Lo que estamos escuchando por parte de Marina no solo se relaciona con la visión física, también toca algo mucho más profundo y es la relación que tenemos con lo que vemos, o mejor dicho, con lo que estamos dispuestos a ver o lo que no. Porque si algo he aprendido en sesiones de visión intuitiva es que muchas veces no es la luz lo que falta, sino el permiso interno para ver. Un ejemplo que siempre me conmueve es el de un niño con dislexia, que con los ojos abiertos reconocía perfectamente letras, colores, formas, pero cuando llevaba el antifaz puesto solamente era capaz de ver formas, por ejemplo las cartas Zener, si era círculo, cruz, cuadrado, olas, estrella, pero cuando se le entregaban letras o tarjetas que contenían palabras, era incapaz de verlas. Y esto parece como si no quisiera verlas, como si su cuerpo las rechazara, como si inconscientemente la lectoescritura no fuese un terreno seguro para él. Otro caso fue el de un adolescente que tras muchas sesiones que no estaba percibiendo, de repente empezó a ver nítidamente una imagen con el antifaz. Era una imagen de unos bomberos. Y resulta que su tío era bombero y el sueño de su alma era ser bombero. Y esa imagen resonó tan profundamente con ese campo de vibración que logró poder verla y desde ahí activar esa capacidad en él mismo, en todas las otras imágenes. Luego está el caso de un hombre adulto, tatuador de profesión, que durante 8 sesiones no vio mucho y en la 9ª preparé imágenes de tatuajes para ver qué es lo que ocurría. Y resulta que entonces algo se desbloqueó y empezó a ver y empezó a reconocer los contornos, las siluetas, los tatuajes de estilo japonés, puntillismo, acuarelas, lo reconocía claramente y aquello parecía como sí que quería verlo, sí que le hablaba, sí que resonaba con su alma. Y nos deja una pista importante, y es que a veces no es que no podamos ver, es que no queremos ver, no estamos listos o nos lo prohibimos sin saberlo, como si una parte de nosotros dijera no, esto no. Y esto mismo pasa con los estudios que se han querido publicar desde hace muchos años de visión intuitiva, por ejemplo, visión extraocular. No se han podido publicar porque en muchas revistas hay personas que todavía no pueden verlos
y los tienen delante y no son capaces de poder comprender qué es lo que hay más allá de la visión. Marina lo dice con claridad. La tensión, la rigidez, el miedo desenfocan. Y nosotros añadiríamos, no solo en la visión ocular, sino también en la percepción intuitiva y en toda nuestra vida. Así que cuando alguien empieza a ver con los ojos cerrados, tal vez no está abriendo una capacidad nueva, sino soltando una barrera antigua, como si pudiera soltar esa creencia que le impedía ver lo que siempre ha estado allí. Sí, realmente me cuadra un montón con muchísimas experiencias y que seguro que cada persona que está escuchando este podcast también puede relacionar con su propia vivencia. Totalmente, totalmente. Entonces, así como en casos concretos, ¿qué tipo de transformaciones has visto en personas que comienzan a trabajar la visión natural? O sea, no solo a nivel de vista, que también, pero también emocional o espiritual o de percepción. Pues mira, tú cuando empiezas a trabajar con alguien, hay dos tipos de personas. Las personas que se implican a nivel emocional y las que no. Porque hay gente que no va a querer hacerlo, no está preparada, piensa que es una chorrada o no le encaja. Y yo lo que veo es el cambio o sea, esto lo veréis vosotros también, ¿no? Por las preguntas que os hacen, ¿no? Por las tomas de conciencia que tienen, ¿no? Entonces lo que ves es que es gente que al final, de alguna manera, cambia su vida, pero porque cambia la percepción que hacen de la vida, ¿vale? Entonces, pasamos de gente que a lo mejor va en automático, se presiona mucho, se autoexige mucho, a aflojar. Aflojamos la vista, los músculos, pero también aflojamos de alguna manera esa presión que nos ponemos a nosotros mismos. Yo diría que lo podemos resumir con aceptación y autoaceptación, ¿vale? O sea, podemos encontrar dos personas, como te digo, y hay gente que se va a ir como a la autoexigencia, ¿vale? Entonces, mi camino es ahí reconducir, ¿no? Un poquito, porque hay una línea muy delgada entre quiero mejorar mi visión y lo voy a hacer con más esfuerzo, es decir, a lo que más hago, más voy a mejorar. Y no funciona así, para nada, ¿no? Es lo contrario, o sea, la visión mejora por la relajación. Cuando tu cerebro conecta con que ver bien es igual a relajarse, o sea, queremos que veas sin esfuerzo, ¿no? Entonces esto se traslada a tu vida, ¿no? Entonces vemos que la gente, pues, se toma las cosas de otra manera y acepta más. Y esto se puede ver en una inmersión de un taller de 2 días o un día, como ya empiezan a entrar en esa actitud. Pero lo que pasa es que es algo que tiene que ser una práctica constante, el reconducir a nuestro cerebro, a nuestro ego, porque al final, como decía, nos han educado en eso, ¿no? En el esfuerzo y en el más es mejor. Entonces, es una práctica que hacemos como muy de constancia, y yo me la hago continuamente, incluso llevando 10 años en este estilo de vida, porque yo lo que digo es que la visión natural es un estilo de vida. O sea, es un proceso, no una meta, ¿no? Para mí. Que sí, que en este proceso hay mejores visuales, estupendo, pero es más un cambio de forma de vivir, ¿no? Entonces yo te diría eso, una mayor relajación y una mayor, diríamos, una mayor aceptación hacia mí misma cuando hago el proceso. Y bueno, sí, al final compasión también hacia ti mismo, hacia todo cómo te ha llegado ahí. Y luego a nivel visual es que tenemos casos de todo tipo, ¿no? Porque se reflejan las dos cosas, ¿no? Entonces tenemos casos de personas que, por ejemplo, bueno, pues un queratocono con muy mal pronóstico, de no, tú vas a perder la visión y punto, y está mejorando su visión cada día. Bueno, es que ahora mismo no tengo las cifras, me bailan muchísimo, pero de un 5 de graduación a pasar a 2 en un año, eso es muchísimo, ¿no? O sea, sí, cosas así, ¿no? Luego también, pues, de repente vienen siempre también algunos optometristas, ¿no? Y mejoran su visión, ¿no? Y les cambia. A mí lo que me gusta es cuando ellos cambian la forma de hacer optometría, ¿no? De una manera, pues, más de aceptación, de entender, de integración con la mente. Y eso a mí me mola mucho porque yo tengo, pues,
mi parcelita que, bueno, pues va de educación visual, de hábitos, pero ellos tienen otra, ¿no? De poder estar con el paciente, midiéndole la visión y enseñándoles en la propia medición que se pueden relajar, que no lo tienen que hacer perfecto, ¿no? Entonces, es una mirada muy compasiva hacia el paciente que me gusta mucho y que ellos mismos mejoran su visión, ¿no? Pero bueno, y tenemos casos pues de personas con patologías, que yo cuando hay patologías tengo una visión también mucho de, bueno, vamos a hacer lo posible por mejorar la visión y que la persona conecte con la parte mental, conecte con otras cosas más allá de lo que es la agudeza visual, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque ya han pasado una serie de cosas fisiológicas, ¿no? Y bueno, entonces empiezan a percibir más allá, ¿no? Empiezan a hacer, o sea, a ver más allá de lo que es meramente agudeza visual, ¿no? Y también activamos otra parte, ¿no? Como es la, pues eso, la tridimensionalidad y demás, ¿no? Y trabajar mucho pues, con la memoria y este tipo de cosas hace que conecten con esa visión más allá. Sí, sí, me ha resonado mucho la frase con algo que estabas contando, que no es lo que vivimos, es cómo lo vivimos. O sea, que da igual lo que estés viviendo, siempre es cómo estás viviendo eso que te está sucediendo y cómo nos afecta o a dónde, qué lugares internos nos lleva a visitar todo esto. Y entonces en la visión intuitiva es que ocurre exactamente igual. Cuando llega alguien, no, yo quiero ver, todo el resto no. Yo lo que quiero es ver sin los ojos. Eso es lo que, ostras, normalmente tendemos a decir, no, no, porque No viene. no va a funcionar. O sea, es un proceso, Sí. y no sirve de nada hacer una sesión a la semana, es llevarlo a tu día a día, usarlo, jugar con eso, empezar a percibir desde ahí, empezar a integrarlo en tu vida, en tu día a día, porque eso es lo que cambia la diferencia, es que es un cambio de visión, es un cambio de percepción, de cómo llegan las informaciones. Entonces, cuando alguien Claro. está como en este estado de simplemente apertura, de, vale, pues voy a jugar y voy a ver qué Eso. es lo que ocurre con esto. Es un estado de mucha presencia, además, porque en el juego tú estás presente, o sea, no hay una forma de jugar y no estar ahí. Los niños cuando juegan están ahí, a tope, al 100%. Entonces, cuando tú estás presente es cuando empiezan a suceder todas estas cosas, que si uno se va tensando y no, no, yo quiero el resultado, es como que te vas poniendo muros entre medio de ti mismo. Entonces, cuando te relajas y dices, bueno, pues lo que haya, o sea, está bien. Entonces, ahí donde empiezan a percibir, empiezan a poder ver colores, a poder ver formas, es como que se abre, es como un camino, como decías tú, ¿no? La forma no es el esfuerzo, es la relajación. Esto es lo mismo, no es un entrenamiento, es un curiosear internamente. Entonces, Sí, desde ahí es donde se da. Sí, totalmente. Además, cuando lo cuentas me emociono porque es igual. O sea, si tú lo haces desde el querer, yo quiero ver esto en tanto tiempo. Es como, es que no. O sea, es que yo esto así no funciona. O sea, no funciona así. Es precisamente eso. Yo me suelto, yo exploro, yo disfruto con esto que estoy haciendo. Sí, lo hago con constancia porque es lo que tú dices, porque lo estamos integrando en nuestra vida. Es que es algo muy potente lo que hacemos, ¿no? Tanto vosotros como yo, que es muy similar, pero entonces no se puede hacer de manera superficial, ¿sabes? No, no es una práctica que tú puedas hacer un poquito aquí y sin estar presente, como tú decías. Es que no va a funcionar. Y desde la exigencia y desde el control, no funciona. O sea, no es así. Claro, claro. total, total. Y a nivel de curiosidad, ¿has trabajado con personas con ceguera o con baja visión? Pues mira, no, porque, claro, cuando lo que yo ofrezco es mejorar tu visión. Entonces, claro, una persona que tiene ceguera, sí que se han hecho cosas con visión natural, pero de alguna manera em, a mí se me complica que la persona vea resultados. Por ejemplo, vosotros lo que explica, o sea, bueno, por así decirlo, vuestra promesa es como, oye, vas a ver, vas a percibir, o sea, con tus ojos cerrados, pero lo mío va de los ojos abiertos, ¿no? Entonces, sí que he trabajado con personas que, bueno, que tenían como muchas patologías y veían poco,
¿sabes? No clasificados a lo mejor como ceguera o a lo mejor un porcentaje. Y sí que han mejorado, porque ¿qué pasa? Empiezan a percibir mejor luces, sombras, se empieza a definir todo más o ven por alguna parte, estimulamos ciertas áreas. Sí, pero yo es verdad que cuando viene un caso así como un poco complejo, por así decirlo, intento a lo mejor, pues, bueno, derivar o no hacerlo por lo menos online, sino que vengan a un taller y que exploren, cosas así, ¿no? O algo más presencial, cosas así más puntuales. Pero no he trabajado tanto con personas con ceguera. Sí que hay educadores visuales que han hecho, pues eso, a lo mejor una serie de talleres presenciales con personas con ceguera para también un poco experimentar también, ¿no? Marina trabaja con los ojos abiertos, nosotros con los ojos cerrados. Ella entrena la visión física, nosotros la percepción intuitiva. Y sin embargo, hemos llegado al mismo lugar, porque en el fondo trabajamos lo mismo, la percepción, la relación que tenemos con el acto de ver. Y ahí los puntos de encuentro son tan profundos como evidentes. Ambas experiencias coinciden en algo esencial, que visualizar depende del neurocórtex, esa región cerebral que procesa el 80% de nuestra visión. Entrenar con imágenes no es imaginación, es activación. Y la experiencia lo ha demostrado. Personas ciegas de nacimiento, como R.F. Armagan, por ejemplo, demuestran que la actividad en el córtex visual se activa al pintar. Su cerebro ve, aunque sus ojos nunca hayan visto. Y también coincidimos en algo sutil, pero determinante: las creencias. El estado de ánimo. Marina dice con claridad: un mal día, una emoción no digerida, una tensión, puede desenfocar. ¿Y si no es la visión lo que falla, sino nuestra percepción de la emoción que estamos sintiendo, que nos nubla nuestro ser para de alguna manera llamarnos la atención? Desde la visión intuitiva, lo que hemos visto es que la capacidad no se despierta por azar. Se abre cuando trabajamos 4 pilares fundamentales. El primero, captar informaciones sutiles de nuestro entorno. El segundo, la visualización, entrenar con imágenes internas. El tercero, trabajar con esas creencias limitantes, con esas heridas, con esos miedos. Y el cuarto, disponer de suficiente energía para sostener esa activación. Con Marina compartimos 3 de esos pilares con mucha claridad. Y el primero, ese sigue siendo el más misterioso. ¿De dónde procede toda esta información? Es el que no sabemos cómo explicar, el que Jessica, oftalmóloga, describe como una antenita, una capacidad perceptiva que no pasa por los ojos, pero que siente, que intuye, que percibe y que ya está empezando a ser estudiada. Quizás no sea una antena, quizás sean muchas. Podríamos hablar de la glándula pineal, de la coherencia cardíaca, del campo del corazón, de los biofotones, de los meridianos. Hay mucho por explorar, pero de lo que estamos seguros es claro, es una percepción humana y todavía no nos conocemos del todo. Hay una frase antigua que resuena en muchas tradiciones espirituales: 3 ojos ven más que 2. Quizás ese tercer ojo no es una metáfora, es una certeza en la consciencia, esa parte que está viendo cuando nadie está mirando. Y cuando entrenamos, cuando visualizamos, cuando sentimos, cuando soltamos creencias, cuando conectamos con el presente, la percepción cambia, se expande, florece. Tal vez aún no sepamos cómo, pero sí sabemos algo. Hay personas que sin usar los ojos están empezando a ver el mundo a su manera, con sus propios códigos. Hay personas también que con sus ojos han mejorado su percepción visual, trabajando también en esta dirección, como Marina o como muchos otros. Y esos casos, esas evidencias, esas experiencias ya no se pueden ignorar. Queda claro que ver sin los ojos es uno de los grandes misterios para explorar, pero después del capítulo de hoy, incluso el acto de ver con los ojos en sí mismo sigue siendo un misterio más allá de la visión. Bueno, lo que quería compartirles es que
cuando nos estaban haciendo ver la pantallita, que yo ya lo había hecho eso muchas veces con mi coach, Adriana, eh, eh, ella dijo, bueno, que imagináramos la pantalla blanca, y después en el momento que ella dijo, imaginemos una pelota o una bola, yo ya la imagen en mi mente, en mi pantalla, ya era una pelota roja. Cuando ella dijo una pelota roja, yo me empecé a reír porque era exactamente lo mismo que a mí me había aparecido en la pantalla. Buenas tardes, grupo. Bueno, pues os quería compartir también que lo de ayer, a ver, yo es que ayer sí que acerté cosas, pero yo no sé cómo las acerté, porque a mí yo no visualizo. Entonces me vienen como soplos o como no sé. Entonces mi mente enseguida va a dudar. Y ayer me propuse no hacer mucho caso a la mente y fiarme de lo primero que me venía. Las prácticas con Cecil, llevo 4 con ella y bueno, te digo que una vez me puso 3 imágenes en la pantalla y las 3 las acerté, pero no solamente el color, vamos. Me dijo que veía en la pantalla, yo le dije chocolate en una taza, chocolate caliente, ¿vale? Y era chocolate en una taza, pero era una bola de chocolate. Pero era en la taza y en el pocillo, o sea que muy bien. ¡Qué bueno, Ana! ¡Felicidades! Hola, gente. Bueno, hoy les cuento que hoy hice la práctica con tratar de diferenciar o identificar distintos materiales. Agarré algo de metal, algo de vidrio, algo de plástico y algo de madera y algo de cartón. Y bueno, de 5 intentos lo logré en 4. En 4 intentos. Primero lo que hice fue que mi hija, que es la que me ayuda, mi hija de 4 años, casi 5, va a cumplir 5 el mes que viene, me lo fue pasando de a uno, diciéndome lo que era, y yo fui sintiendo la energía de cada uno de los objetos. Y después de que ya había sentido la energía de cada uno, que más o menos los había identificado, que me los pasara de a uno, cualquiera al azar sin decirme, para que que yo los identificara. Y así que bueno, de 5 intentos logré 4, así que bastante bien. Hay que seguirlo practicando.